Y bueno, cuando se está expuesto a la exposición pública, como en nuestro caso, y tenés que estar abierto a escuchar todas las campanas. Y esas campanas son o campanas de palo o campanas metálicas. Y uno tiene que escucharlas, atenderlas porque no saben la procedencia del sonido. O sea, pueden ser verdaderos o pueden ser falsas alarmas, pueden ser especulaciones, sobre todo cuando son campanas que proceden desde la política. Entonces hay que estar atento, hay que ser respetuoso y hay que ser prolijo en el procedimiento. No sea que uno por ahí se vaya de boca y se crea todo lo que le llega, o le llega por ahí una buena noticia y uno, creyendo que es una broma o es una chanza o es una toma de pelo, la desecha y a lo mejor se pierde una gran oportunidad. Nosotros oímos ahora un run run, o sea, un pajarito me contó que dicen que desde el gobierno quieren hablar con nosotros. Y es una posibilidad, no es extraño, o sea, nosotros estamos expuestos y decimos cosas que a veces a lo mejor puede interesar. No quiere decir que lo que se dice acá es que están atentos al gobierno a ver qué dice este viejo desde el bosque. Pero, como uno tiene andanzas, a lo mejor lo que las andanzas le hayan enseñado o lo que uno haya aprendido, quizás pudiera ser motivo o tema de consulta. O sea, no hay que descartarlo. Lo único que sí es que si desde el gobierno quieren hablar con uno, ¿con quién vas a hablar? O sea, tenés que estar definido y del mensaje que les llegó, del pajarito ese que nos llegó, mandar o reenviar el mensaje. Sí, bueno, vea, si es cierto esto, si realmente gente del gobierno o interés o lo que fuere, habría alguna posibilidad de que se pudiera dialogar, aportar. El objeto es aportar a ver que uno, sí, modestamente puede ser útil. La única persona que yo, no es una imposición, ni es la soberbia, creo que pudiéramos hablar sería Cristina Fernández de Kirchner. A mí personalmente en el gobierno, respetuosamente, sobre todo los personajes que lo componen, no creo que sería interesante hablar. Y no creo que Cristina tenga necesidad de hablar con uno, con nosotros. O sea, Cristina tiene, en caso de que quisiera asesorarse o escuchar alguna campana, hay cientos de gente especializada, muy capacitada en la Argentina y que conocen más de los detalles internos que pudiéramos hacerlo nosotros. Pero bueno, como te dije al principio, no hay que descartar nada y este video se va a tratar de ver si realmente ya no es que sea o no cierto, es lo mismo, sea cierto o no sea cierto, sino que qué es lo que nosotros desde nuestro modesto lugar como gente del pueblo pudiera decirle qué es lo que pasa y cómo nosotros creyéramos o creeríamos que puede haber algún cambio o alguna solución posible. Y las posibilidades de ser útil significarían que, a pesar de haber uno concebido cargar un montón de experiencias a lo largo de los años, es una parte relativa de la importancia que puede tener, porque las circunstancias de lo que uno ha aprendido, de lo que uno ha visto o ha escuchado, aplicados a la realidad actual, difiere mucho de las posibilidades. O sea, uno puede tener una intención de deseos extraordinaria, pero cuando llega a proponer algo sobre la realidad que realmente acucia como problema económico, político y social, no tiene fundamentos de aplicación, o sea que chocaría con absolutos recaudos que es imposible atravesar.
hay que convenir con una cantidad de intereses que están en juego y que tienen un poder extraordinario para que decisiones en última instancia no sean convenientes para esos intereses. O sea que no es fácil participar, aunque lo inviten a alguien a sugerir ideas o aportar alguna experiencia. Y hay una gran anarquía en la política argentina. O sea, no es la decisión unilateral de una persona o la idea o el consejo. Hay que tener capacidad de formar equipos. Hay que ver si esos equipos tienen posibilidades de ser realmente activados en la realidad. Y claro, todas esas verdades absolutas chocan con las posibilidades. Entonces, el hecho de que hipotéticamente fuera cualquiera, no uno, sino cualquiera invitado a aportar ideas, no son suficientes solamente ideas. Cómo se instrumentan hipotéticamente esas ideas y sobre todo en países como los nuestros, donde hay una injerencia internacional de intereses, van a chocar contra las realidades. O sea, hay que producir un cambio estructural de envergaduras ilimitadas y eso prácticamente sería imposible. O sea, son países que están reducidos a recursos intelectuales relativos. O sea, uno sabe lo que puede hacer, pero hay posibilidades de hacerlo. Por otra parte, en Argentina gobierna una coalición política que cada representante de esa coalición tiene un proyecto propio. O sea, son proyectos personales porque no han trascendido, no es un proyecto de nación, es un proyecto en todo caso de partido, de facción. Ese es otro problema. Lo componen varias fuerzas que tienen intereses disímiles y que obedecen sobre todo a representar determinados intereses. Entonces, uno llega ingenuamente a proponer una teoría que puede ser un cambio estructural y es un sueño tonto, es una ingenuidad querer ser convocado y que uno crea que puede aportar algo. Si hubiera un homogéneo advenimiento, o sea, un deseo de decir, bueno, vamos a cambiar el país, pero habría que contar también, para cambiar el país como el país lo requiere, habría que consultar con la oposición, y la oposición pues está compuesta por una extrema derecha que no tiene ninguna sensibilidad social y que la mayor parte de la población marginada, ellos la consideran que son vagos, que no quieren trabajar. Entonces, ese choque social produce indefectiblemente un antagonismo natural, que es difícil proponer nada, porque todo lo que se proponga como encaminar una ruta para un determinado destino, con el contrapeso de una oposición insensible, es imposible. O sea que cualquier convocatoria que tengamos nosotros, que somos parte del pueblo, que no poseemos fuerza política, o sea, ¿qué nos representa a nosotros? 80 o 90 mil compañeros que ponen un like, pero que si yo los convocara en una plaza no llegan ni 1000. Entonces todas esas cosas uno debe saberlas, no debe jugar con la ingenuidad de creer, yo escuché un rumor o me dijeron, sí, porque hay 2 o 3 afluencias que me dicen, mira, quieren hablar contigo. Es una hipótesis tan remota que conforma parte del absurdo. Y por otro lado, habrá muchos de ustedes que estarán pensando, viejo, arrugaste, te van a invitar y ya estás poniendo inconvenientes. O sea, te faltan agallas o te falta inteligencia, en fin, o te faltan recursos para enfrentar una hipótesis de participación. Para nada, pero uno conoce la realidad. O sea, no puede creer la fantasía de que uno es un iluminado, uno es uno más de los millones de los cuales tenemos capacidades iguales o superiores a las de uno. Entonces,
Uno no puede delirar porque haga videos y se crea que es el convocado, para nada. O sea, el haber conocido el mundo interior de la política nos autoriza a no engañarnos, o sea, a no mentirnos y a no creer que en una situación tan engorrosa, tan complicada, tan dramática como está en este momento soportando la Argentina, por el hecho de que un ilustre desconocido aparezca a sugerir una idea, ya está la solución. Nosotros lo único que podemos hacer con eficiencia, tenemos que ser honestos. Y es este modesto trabajo, nada más. Nosotros no debiéramos ser consultados para nada, porque no va a ser tomado en cuenta nada de lo que nosotros podamos aportar. Si yo fuera convocado y aparezco y me siento a hablar con Cristina, ¿qué le voy a decir de novedad que Cristina no sepa qué es lo que hay que hacer? O sea, hay que ser honesto, ¿no? Por eso que, por estas razones que comentamos, sabemos que es una hipótesis absurda el querer aportar conocimiento o convicciones o ideales o principios o teorías o doctrinas filosóficas, nada de eso. La realidad te dice que la única forma que pueden aparecer los cambios es si hay una evolución a tamaño global, o en este caso, como nosotros tenemos, a tamaño continental. Si hubiera un gran movimiento político generado por la convergencia de varios países que tendrían la virtuosa capacidad de convocar a los verdaderos potenciales dueños de las grandes corporaciones que están incrustadas en nuestras economías y en nuestras instituciones, tal vez ahí se pudiera empezar a lograr un cambio. O sea, nosotros ninguna decisión individual o como principio o como iniciativa que afecte a alguno de los intereses en juego tiene posibilidad de realizarse. O sea, es difícil, viendo el panorama con honestidad, decir, bueno, voy a empezar por acá, porque es tanta, es frondosa la cantidad de demandas. Son demandas políticas, son demandas sociales, son demandas culturales, son demandas económicas, son demandas estratégicas. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la pobreza? Un país desarticulado por años, o sea, la tarea de llevar a Argentina al espacio, al lugar que hoy ocupa, ha llevado a una organización transcontinental o global a producir estos resultados. Entonces no puede venir una idea, por más brillante que sea, a cambiar nada. Uno puede aportar una idea, como habrá cientos que lo pueden hacer, pero quien habla con la gente que tiene parte del poder y le dice, no, eso no se puede hacer. Es más, ni lo sueñe. Eso sería como patear un hormiguero, un desparramo total. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, si uno es convocado o es invitado a participar, a sugerir o a aportar o a conversar con la gente que ostenta el poder, en primer lugar hay que dejarlos hablar porque ellos tienen todo su propio proyecto. Y si es otra. O sea, yo le voy a ir suponiendo que yo me reuniese con Cristina. ¿Qué le puedo yo aportar a Cristina que ella no sepa? Y que no ha hecho por qué. O porque no puede, o porque no le acompaña, o porque no tiene equipo, o porque los poderes económicos, financieros y políticos no se lo permiten, porque los compromisos internacionales, porque las deudas contraídas por el país, por el cepo que tenga, o por el condicionamiento impuesto por el rigor del fondo, de la banca, de la prensa, del periodismo, en fin, de poderes que nosotros desconocemos. Y Cristina diga, y sí, eso sí sería ideal, pero no se puede, no podemos hacerlo, porque pasa eso.
Entonces, la idílica posición de que lo invitan o que lo convocan o que se escucha un canto de sirena muy bonito, llegado a la realidad, es impracticable, te digo de verdad. Ahora, claro que a mí me gustaría ir a sentarme con Cristina y tomarme un té, un café, un mate cocido, pero por supuesto. Pero eso es el ideal. Volver a la patria, convocado, fin, ver a los amigos, comer unos buenos asados, disfrutar de las cosas tan hermosas que extraño de mi tierra. Pero esa es la hipótesis, la verdad, la realidad no me acompaña y no puedo ser ingenuo a esta altura de la vida. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos o pretendemos ser útil a la patria, ser útil a nuestro pueblo, a nuestros sueños, a nuestros ideales, cada uno de nosotros que haga lo que sabe hacer, lo que puede hacer bien. Que no delire con cambiar el mundo, porque el mundo no depende de una persona, el mundo depende de las ideas que pueden partir de una persona. Entonces, lo más importante que podemos hacer como pueblo de manera individual es pregonar, es tratar de explicar las cosas, tratar de llevar conocimiento, de decir, mira, esto no se puede hacer así por esto, esto y esto. O sea, lo que carecemos la mayor parte de nuestros pueblos son información, conocimiento de lo posible, no de lo que nos gustaría hacer. Siempre lo que nos gustaría hacer a nosotros es lo ideal, pero hay muchos millones de ideales posicionados ya, que no van a ceder un ápice de lo que tienen en las manos. Nosotros somos países ya totalmente colonizados, enajenados, diríamos. Entonces los que han tomado posesión es como si hubieran ganado una guerra, nos han derrotado. Recuperar nuestros territorios, nuestras riquezas, nuestras costumbres, nuestros valores, no es una tarea de deseos, es una tarea de la inteligencia, y eso es lo que nosotros debemos aprender, y eso es lo que los maestros nos debiesen enseñar, que aprendamos a recuperar lo perdido para poder convivir en orden y en paz, no buscar la guerra porque ya nos han hecho pelotas las veces que hemos intentado la resistencia violenta. Argentina tiene 30.000 desaparecidos por querer recuperar su posición, o sea, no hay que olvidarse de eso. Entonces, gracias por el mensaje del pajarito que nos dio que nos pudieran llamar. Si quieren que hagamos un paseo, sí, se los agradezco profundamente. Tengo unas ganas locas de ir a pasear por la patria y sería un buen pretexto para cumplir con mi último deseo. Pero eso ya no está en mí, está en ustedes. Te mando un gran abrazo y, como ves, no aflojamos ni arrugamos, pero tampoco jugamos con la realidad. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.